Estás en tu sillón, suena el teléfono en la otra habitación. Te levantas y en menos de 3 segundos algo ocurre que no debería ocurrir. El mundo empieza a girar. Los bordes de tu visión se oscurecen como si alguien estuviera cerrando un diafragma fotográfico lentamente desde los lados. Tus piernas, que hace un momento eran tuyas, de repente se sienten prestadas. Tienes que apoyar la mano en la pared. Tienes que quedarte quieto. Tienes que esperar. Pasan 5 segundos. 10. La claridad regresa como regresa la señal cuando sales de un túnel. Sacudes la cabeza, te ríes un poco del susto y piensas lo que piensa todo el mundo en ese momento. Que fue el movimiento brusco, que no desayunaste bien, que ya no tienes 20 años y el cuerpo tiene sus cosas. Y sigues con tu tarde. Ese pensamiento, esa explicación rápida que te das a ti mismo para no tener que preocuparte, es el error más costoso que puedes cometer. No porque sea falso del todo, sino porque es incompleto de una manera que puede tener consecuencias que no te permites imaginar. Esos 10 segundos de oscuridad no son el cuerpo quejándose del paso del tiempo. Son una señal específica, técnicamente identificable, clínicamente medible, que tu sistema cardiovascular lleva meses o quizás años intentando comunicarte. Y si no entiendes qué dice esa señal, si no conoces el mecanismo exacto que está fallando detrás de ese mareo, seguirás ignorándola hasta que deje de ser un mareo y se convierta en algo mucho más serio. Hoy vamos a hablar de esos 10 segundos con la profundidad que merecen. Vamos a diseccionar exactamente qué ocurre en tu cuerpo durante ese momento, por qué ocurre con más frecuencia después de los 60, cuáles son los factores que lo empeoran y que probablemente tienes en tu casa ahora mismo, y cuál es el protocolo concreto que puede eliminar ese riesgo de tu vida diaria. No con medicación adicional, no con cambios drásticos, sino con un entendimiento profundo de la física de tu propio cuerpo y con ajustes en la mecánica de algo que haces docenas de veces al día sin pensar. Algo tan simple como levantarte. Quédate hasta el final de esta conversación, porque lo que está al final no es una lista genérica de recomendaciones que ya has escuchado 1000 veces. Es un protocolo específico, con lógica biológica explicada paso a paso, que puedes implementar esta misma tarde y que podría ser la diferencia entre vivir los próximos años con plena libertad de movimiento o vivir con el miedo constante a que el mundo vuelva a girar cuando menos te lo esperes. Empecemos por la física, porque detrás de ese mareo hay un problema de ingeniería fascinante y brutal al mismo tiempo. Tu cuerpo es una estructura vertical que tiene que hacer algo que va completamente en contra de la gravedad durante toda tu vida consciente, llevar sangre hacia arriba, hasta el cerebro, que está aproximadamente a 30 o 40 centímetros por encima del corazón dependiendo de tu altura. En condiciones normales, cuando estás sentado o acostado, la diferencia de altura entre el corazón y el cerebro es mínima y el sistema cardiovascular la maneja sin esfuerzo notable. Pero en el momento en que te pones de pie, la situación cambia de una manera que la física elemental hace inevitable. Cuando te incorporas, la gravedad actúa inmediatamente sobre el volumen de sangre que circula por tu cuerpo. Aproximadamente entre 600 y 800 mililitros de sangre, casi un litro, migran hacia las venas de las piernas y de la cavidad abdominal en cuestión de segundos. Es como inclinar una botella de agua casi llena. El líquido se desplaza hacia el extremo inferior. Para el corazón, esto significa que de repente hay menos sangre regresando por las venas a sus cámaras. Menos sangre entrando significa menos sangre que puede bombear, y menos sangre bombeada hacia arriba significa, inevitablemente, una caída transitoria del flujo al cerebro. En un organismo joven y con vasos sanguíneos en plena forma, este problema se corrige en menos de 2 segundos y de manera completamente transparente para la persona. El sistema nervioso autónomo, específicamente la rama simpática, detecta la caída de presión a través de unos receptores de estiramiento ubicados en el arco aórtico y en los senos carotídeos que se llaman barorreceptores. Estos barorreceptores envían una señal de emergencia al centro cardiovascular del bulbo raquídeo. El bulbo responde en milisegundos ordenando dos cosas simultáneas. Primero, que el corazón lata más rápido para compensar el menor volumen que recibe. Segundo, que las arterias de las extremidades inferiores se contraigan, apretando físicamente las venas de las piernas para exprimir hacia arriba la sangre que se había acumulado allí. En un sistema joven y elástico, esta respuesta es tan rápida y tan eficiente que no hay ninguna caída perceptible del flujo cerebral. Te levantas y no pasa nada. Siempre ha funcionado así y das por sentado que siempre funcionará. El problema es que ese sistema de respuesta rápida, ese mecanismo de compensación automática que has tenido toda tu vida sin saber que existía, se degrada con la edad de maneras específicas que vale la pena entender. Los barorreceptores, esos sensores de presión que mencioné, pierden sensibilidad gradualmente. Sus umbrales de detección se elevan, sus tiempos de respuesta se alargan y la señal que envían al sistema nervioso central se hace más débil. Es como si los sensores de alarma de tu casa fueran perdiendo batería sin que nadie los revise.
Siguen funcionando, pero con un retraso que en la vida cotidiana puede ser irrelevante, pero en el instante crítico de ponerte de pie es demasiado tiempo. Al mismo tiempo, las arterias que deben contraerse para expulsar la sangre de las piernas hacia arriba van perdiendo elasticidad. Las células del músculo liso vascular que forman la pared arterial, y que son las que ejecutan esa contracción de emergencia, necesitan calcio, magnesio y un endotelio funcionalmente sano para responder con la rapidez y la fuerza que el sistema requiere. Con el paso de los años, con la acumulación de pequeños daños por inflamación crónica, por hiperglucemia, por estrés oxidativo, esas células musculares pierden parte de su capacidad de contracción rápida. Las arterias se vuelven más rígidas en reposo, lo que parece contradictorio, pero es exactamente el problema. Una arteria rígida no puede contraerse activamente para expulsar sangre hacia arriba con la misma eficiencia que una arteria elástica. El resultado combinado de barroreceptores lentos y arterias que responden con retraso es ese bache de presión que experimentas al levantarte. Técnicamente se llama hipotensión ortostática, que es la caída de la presión arterial sistólica de al menos 20 milímetros de mercurio o de la diastólica de al menos 10 milímetros de mercurio dentro de los 3 primeros minutos de ponerse de pie. Y tiene una prevalencia que la mayoría desconoce. Afecta a aproximadamente el 20% de las personas mayores de 65 años, al 30% de las mayores de 75 y a más del 50% de las personas mayores de 80 años que viven en residencias. No es una rareza médica, es una condición extraordinariamente común que la mayoría experimenta y ninguno reporta porque lo normaliza como parte del envejecimiento. Pero hay algo que necesitas saber sobre lo que ocurre durante esos 10 segundos a nivel cerebral, porque esto es lo que convierte el mareo en algo más que un simple susto. Cuando la presión de perfusión cerebral cae por debajo de cierto umbral, que en la mayoría de los adultos mayores ocurre con una caída de presión arterial media de entre 15 y 20 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo a la corteza cerebral se reduce de manera aguda. Las neuronas que están activas en ese momento, que en un cerebro despierto son millones, empiezan a recibir menos glucosa y menos oxígeno que los que necesitan para mantener su actividad. La primera consecuencia perceptible es esa oscuridad en los bordes del campo visual que describes. La visión periférica es servida por regiones de la corteza visual que son especialmente sensibles a las fluctuaciones de flujo. Después viene el vértigo, el zumbido, la sensación de que el suelo no está exactamente donde debería estar. Si el episodio es leve y breve, el cuerpo lo corrige antes de que llegue al desmayo. Pero si la caída de presión es más pronunciada o si el sistema de compensación tarda demasiado, el siguiente paso es el síncope. Y un síncope en una persona mayor que está de pie no es una pérdida de conciencia suave. Es una caída libre hacia el suelo sin ningún mecanismo de protección activo porque los músculos también se relajan en el momento del síncope. La cabeza, la cadera, la muñeca van directamente contra la superficie más dura disponible. Necesito que te detengas aquí un momento y dejes que ese dato entre completamente. Las fracturas de cadera en personas mayores de 70 años tienen una mortalidad asociada al año de entre el 20 y el 30%. No porque la fractura en sí sea mortal, sino porque la inmovilización que genera desencadena una cascada de complicaciones, tromboembolia pulmonar, neumonía por aspiración, deterioro cognitivo acelerado por hospitalización prolongada, que tienen una tasa de complicaciones graves que los médicos conocen bien y que el público en general subestima completamente. Una caída al levantarse rápido no es un accidente doméstico menor. En determinados contextos puede ser el evento que divide la vida en un antes y un después. Pero hay algo más que conecta estos episodios repetitivos de hipotensión ortostática con una consecuencia que va más allá de las caídas y que la investigación de los últimos 10 años ha ido aclarando con una consistencia que ya no puede ignorarse. Cada vez que tu cerebro experimenta ese bache de perfusión, aunque sea breve y aunque se recupere completamente, deja una huella. Las células neuronales sometidas a hipoxia transitoria repetida sufren lo que los neurocientíficos llaman estrés isquémico de bajo grado. No mueren en la mayoría de los casos, pero se dañan, y ese daño acumulado, episodio tras episodio, semana tras semana durante años, contribuye a lo que la literatura científica asocia cada vez con más solidez con el deterioro cognitivo y el riesgo aumentado de enfermedad de Alzheimer. Un estudio publicado en la revista Neurology que siguió a más de 11,000 participantes durante 25 años encontró que las personas con hipotensión ortostática frecuente tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia en comparación con las personas sin episodios de bajada de presión postural. El mecanismo propuesto es exactamente el que describo. La hipoperfusión cerebral repetitiva como factor de daño acumulativo sobre tejido neuronal ya vulnerable. Esos 10 segundos de mareo no son inocuos ni siquiera cuando se resuelven solos. Dejan un pozo que con el tiempo se manifiesta de maneras que son mucho más difíciles de manejar que el mareo mismo. Ahora que entiendes exactamente qué está ocurriendo y qué está en juego,
Necesito hablarte de los factores que empeoran este problema y que la mayoría de las personas tienen en su vida diaria sin saberlo. Porque hay factores modificables, cosas que puedes cambiar ahora mismo, que pueden estar amplificando significativamente la frecuencia y la severidad de tus episodios de hipotensión ortostática. Y en algunos casos, identificar y eliminar uno solo de estos factores puede hacer desaparecer casi completamente el problema. El primero y más frecuentemente subestimado es la deshidratación crónica de bajo grado. El volumen total de sangre en tu cuerpo depende directamente del nivel de hidratación. Un adulto mayor tiene una sensación de sed disminuida en comparación con una persona joven, lo que significa que puede estar deshidratado sin sentir sed. A esto se añade que muchas personas mayores reducen deliberadamente su ingesta de líquidos para reducir los viajes al baño, especialmente nocturnos. El resultado es un volumen sanguíneo total que puede estar reducido entre un 5 y un 10% de manera crónica. Y cuando te pones de pie y la gravedad desplaza ese litro de sangre hacia las piernas, un sistema con menos volumen total tiene mucho menos margen para compensar esa redistribución. Es la diferencia entre intentar llenar una piscina con una manguera de presión normal versus con un grifo que gotea. El segundo factor es la medicación, y este es el más complejo porque requiere un balance cuidadoso que solo puede hacerse con supervisión médica. Varios grupos farmacológicos que son extremadamente comunes en personas mayores de 60 años tienen como efecto secundario la potenciación de la hipotensión ortostática. Los alfabloqueantes usados para la hipertensión y para los síntomas de próstata relajan la musculatura del músculo liso vascular de manera generalizada, lo que incluye precisamente los vasos de las piernas que deberían contraerse al ponerte de pie. Los diuréticos reducen el volumen sanguíneo, agravando el problema de la deshidratación relativa. Los betabloqueantes reducen la taquicardia refleja, que es el mecanismo de compensación del corazón. Las benzodiazepinas y algunos antidepresivos afectan el sistema nervioso autónomo de maneras que pueden entorpecer la respuesta barroreceptora. La paradoja clínica aquí es real e importante. Un fármaco prescrito legítimamente para protegerte de la hipertensión crónica puede estar creando episodios repetitivos de hipotensión postural que son, en términos de riesgo de caídas y de daño cerebral acumulativo, igualmente o más peligrosos que la hipertensión que trata. Esto no significa que debas abandonar tu medicación. Significa que debes tener una conversación específica con tu médico sobre este síntoma, con el nombre técnico hipotensión ortostática, y con un registro de cuándo ocurre, con qué frecuencia, si hay relación temporal con las tomas de medicación. A menudo, cambiar el horario de una toma, redistribuir las dosis, o ajustar ligeramente la dosis de un antihipertensivo puede resolver el problema completamente sin comprometer la protección cardiovascular que el fármaco proporciona. El tercer factor es la comida, específicamente las comidas copiosas. Este es uno de los menos conocidos y uno de los más fáciles de corregir. Después de una comida grande, especialmente si es rica en carbohidratos de absorción rápida, el cuerpo dirige un volumen significativo de sangre hacia el sistema digestivo para gestionar la absorción de nutrientes. Este proceso, llamado hiperemia postprandial, dura entre 1 y 3 horas después de comer y puede reducir el flujo disponible para el resto de la circulación. Si en ese periodo te levantas rápidamente, el doble efecto de la redistribución gravitacional y de la redistribución digestiva puede causar una caída de presión mucho más pronunciada que en ayunas. Hay un nombre específico para esto, hipotensión postprandial, y tiene una prevalencia alta en personas mayores que a menudo no la identifican porque la experimentan principalmente después del almuerzo, cuando la somnolencia postprandial hace que se levanten del sofá sin pensar. Antes de llegar al protocolo de acción concreto, quiero explorar algo que rara vez aparece en las conversaciones sobre hipotensión ortostática, y que sin embargo puede estar contribuyendo a la severidad de tus episodios de una manera directa y completamente corregible. Me refiero al momento del día en que ocurren y específicamente a la relación entre la comida, el calor y la probabilidad de tener un episodio pronunciado. Existe una condición que los médicos llaman hipotensión postprandial, que es la bajada de presión que ocurre específicamente después de las comidas. Afecta a aproximadamente 1/3 de las personas mayores de 60 años, y con frecuencia se superpone con la hipotensión ortostática para crear episodios de mareo al levantarse especialmente intensos en la primera o segunda hora después de comer. El mecanismo es el siguiente. Cuando el sistema digestivo recibe una comida, especialmente una comida rica en carbohidratos de absorción rápida, necesita aumentar drásticamente el flujo de sangre hacia el intestino para gestionar la absorción de nutrientes. El organismo dirige ese aumento de flujo hacia la circulación esplácnica, que es la red de vasos que irriga el aparato digestivo, reclutando sangre de otros territorios vasculares. En personas jóvenes con un sistema nervioso autónomo ágil, esa redistribución se compensa instantáneamente. En personas mayores con barroreceptores lentos y arterias menos reactivas,
Esa redistribución puede reducir notablemente la presión arterial sistémica durante un periodo de hasta 2 horas. La consecuencia práctica es que si te levantas del sofá después de comer y en esa hora tu cuerpo ya está con la circulación redistribuida hacia el intestino, el efecto acumulado de la redistribución digestiva, más la redistribución gravitacional al ponerte de pie puede provocar una caída de presión mucho más pronunciada que la que tendrías en ayunas. Los picos de incidencia de síncopes y caídas en personas mayores tienen una distribución horaria muy clara en los estudios epidemiológicos. Hay un pico matutino al levantarse de la cama, un pico a media mañana cuando el efecto de los medicamentos tomados en el desayuno alcanza su concentración máxima, y un pico postprandial entre la 1 y las 3 de la tarde. Si los tuyos coinciden con alguno de estos momentos, no es casualidad. Las medidas para reducir la hipotensión postprandial son específicas. Dividir la comida del mediodía en 2 tomas más pequeñas separadas por 1 hora reduce significativamente la demanda de redistribución sanguínea en cada toma. Reducir la proporción de carbohidratos de absorción rápida, arroz blanco, pan blanco, patata sin piel, en favor de versiones de absorción más lenta reduce la velocidad del pico de hiperemia postprandial. Tomar una infusión o agua caliente durante la comida en lugar de bebidas frías también puede atenuar el reflejo vasodilatador digestivo, y sobre todo si tu siesta postprandial termina en el sofá o en la cama, aplica exactamente el mismo protocolo de elevación gradual que describimos para la mañana. El momento de levantarse después de la siesta es estadísticamente uno de los más peligrosos en términos de hipotensión ortostática. El calor ambiental es otro factor amplificador que merece mención explícita. En temperaturas altas, el cuerpo dirige sangre hacia la piel para facilitar la disipación de calor a través de la sudoración y la convección. Esto es termorregulación básica, y es un mecanismo que no puede inhibirse porque la temperatura central del organismo es prioritaria para la supervivencia. El problema es que esa vasodilatación cutánea compite con el flujo de sangre hacia el cerebro en el mismo momento en que te pones de pie y la gravedad ya está haciendo su parte. En verano o en ambientes con calefacción excesiva, los episodios de mareo al levantarse son notablemente más frecuentes e intensos. La deshidratación adicional que genera el calor empeora el cuadro. La solución práctica no es pasar el verano sin moverse, sino ser especialmente cuidadoso con la hidratación en días calurosos, evitar levantarse bruscamente después de haber estado en un ambiente muy caliente, y en personas con episodios frecuentes, usar el protocolo de elevación con más tiempo de preparación durante los meses más calurosos. Ahora llegamos al protocolo de acción, y quiero darte esto con la misma precisión con la que te he explicado el problema. Porque el conocimiento del mecanismo sin la herramienta práctica es información que no cambia nada en tu vida. El protocolo tiene 3 niveles que se complementan y que juntos abordan el problema desde ángulos diferentes. El primer nivel es el protocolo de elevación segura, que es el cambio más inmediato y más impactante que puedes implementar desde hoy. Su lógica es simple. Si el problema es que la sangre se acumula en las piernas antes de que el sistema de compensación pueda actuar, la solución es activar ese sistema de compensación antes de que ocurra la redistribución gravitacional. Antes de levantarte de la cama, de una silla o del sofá, dedica 45 segundos a realizar movimientos de bombeo con los pies y los tobillos. Flexiona y extiende el tobillo como si estuvieras pisando un pedal imaginario 10 veces. Luego aprieta los músculos de los muslos durante 5 segundos y suéltalo, 5 repeticiones. Este trabajo muscular activa la bomba venosa de las piernas, que es el nombre que los fisiólogos dan al mecanismo de contracción muscular que empuja la sangre de vuelta hacia el corazón a través de las venas profundas. Los músculos de la pantorrilla son especialmente potentes en este rol, tanto que se les llama el segundo corazón porque su acción de bombeo complementa al corazón de manera significativa. Después de ese preparatorio muscular, incorpórate hasta quedar sentado con los pies en el suelo, pero no te levantes todavía. Quédate en esa posición intermedia durante un mínimo de 30 segundos a 1 minuto. En esa posición, la diferencia de altura entre el corazón y el cerebro ya existe pero es menor que de pie, lo que le da al sistema barroreceptor tiempo para ajustarse gradualmente. Continúa con los movimientos de bombeo de tobillo mientras estás sentado. Si hay mareo en esta posición, el riesgo de caída es prácticamente nulo porque estás sentado. Cuando la posición sentada es completamente estable, incorpórate usando los brazos como apoyo en los muslos o en un mueble cercano, distribuyendo el esfuerzo y reduciendo la demanda cardíaca aguda. De pie, quédate quieto durante 10 segundos más antes de dar el primer paso. Este protocolo puede parecer lento al principio. Puede hacerte sentir que tardas demasiado en levantarte. Pero hay algo que quiero que calcules. ¿Cuántas veces te levantas al día? Cama por la mañana, sofá después de comer, silla a lo largo del día, cama por la noche. En una persona activa y sana son fácilmente 15 a 20 veces al día.
Si en cada una de esas incorporaciones tu corazón está siendo forzado a una taquicardia refleja de emergencia, estás sometiendo a tu sistema cardiovascular a 15 o 20 picos de estrés agudo diarios. Multiplicados por 365 días, son miles de eventos de estrés cardíaco innecesarios al año que se podrían eliminar casi completamente con 45 segundos de preparación. No es lentitud. Es inteligencia aplicada a la mecánica de tu cuerpo. El segundo nivel del protocolo es la hidratación estratégica, no la hidratación genérica de beber 8 vasos de agua al día sin más contexto. La hidratación estratégica tiene horarios, tiene tipos específicos de líquido en momentos específicos, y tiene una lógica fisiológica que maximiza su efecto sobre el volumen sanguíneo en los momentos de mayor riesgo. El momento más peligroso para la hipotensión ortostática es la mañana, especialmente al levantarse de la cama. Durante la noche, incluso sin sudar activamente, el organismo pierde entre 400 y 600 mililitros de agua a través de la respiración y la transpiración insensible. Esa pérdida nocturna reduce el volumen sanguíneo de manera significativa justo en el momento en que vas a hacer la incorporación de mayor altura del día, pasar de estar acostado a estar de pie. La solución es beber un vaso de agua grande, entre 200 y 300 mililitros antes de levantarte de la cama. No después. Antes, tenlo en la mesilla de noche. Ese volumen de agua absorbido incluso parcialmente en los intestinos durante los minutos que tardas en prepararte para levantarte añade volumen sanguíneo disponible en el momento más crítico. Pero aquí hay un matiz que la mayoría desconoce y que puede marcar la diferencia en personas con hipotensión ortostática pronunciada. El agua sola tiene un efecto más lento sobre el volumen plasmático que el agua con un poco de sodio. El sodio facilita la retención de agua en el espacio vascular. No estoy hablando de añadir sal de cocina directamente al agua. Estoy hablando de que si tienes episodios frecuentes de mareo al levantarte, una pequeña cantidad de sodio en el desayuno, una pizca de sal en un caldo, unos pocos crackers con un poco de queso, puede mejorar la retención del volumen hídrico que ingieres y reducir la intensidad de los episodios. Esto siempre debe considerarse en el contexto de tu salud global y de la opinión de tu médico, especialmente si tienes hipertensión o insuficiencia cardíaca. Pero el principio fisiológico es sólido y es la base de algunas de las intervenciones farmacológicas que se usan precisamente para tratar la hipotensión ortostática severa. El tercer nivel del protocolo es la gestión del entorno físico, y es el más frecuentemente subestimado de los tres porque no implica cambiar nada en el cuerpo sino en el espacio que lo rodea. Las medias de compresión graduada de rango bajo, entre 15 y 25 milímetros de mercurio, son quizás la intervención más infrautilizada en la prevención de caídas por hipotensión ortostática. Su mecanismo es puramente mecánico y elegante. Al ejercer una presión constante sobre las piernas, impiden físicamente que las venas se dilaten y acumulen el volumen de sangre que la gravedad quiere depositar allí. Funcionan exactamente como apretar con la mano una manguera de jardín para aumentar la presión de salida del agua, solo que en lugar de aumentar la presión de salida, mantienen el volumen en circulación activa en lugar de dejarlo estancarse. Estudios clínicos han demostrado que el uso de medias de compresión reduce la caída de presión arterial sistólica al ponerse de pie en una media de entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Para muchas personas, esa reducción es suficiente para llevar los episodios de debajo del umbral sintomático, es decir, para que el mareo desaparezca completamente. No son medias hospitalarias aparatosas. Existen en formatos de uso diario con aspecto completamente normal, en una variedad de grosores y compresiones que un farmacéutico puede ayudarte a elegir según tu situación específica. El entorno físico inmediato también incluye algo tan simple como tener siempre a mano un punto de apoyo cuando prevés que vas a levantarte. Los reposabrazos de las sillas, las barras de apoyo en el baño, el borde estable de una mesa. No porque vayas a caerte necesariamente, sino porque tener ese apoyo disponible cambia la mecánica del levantamiento, te permite hacerlo más gradualmente y con menos demanda cardíaca explosiva, y proporciona seguridad en el momento de los 10 segundos posteriores si el mareo aparece a pesar de todo. Hay algo de lo que no he hablado todavía y que quiero incluir porque es la dimensión de más largo plazo de todo lo que hemos explorado. El sistema barroreceptor y la elasticidad vascular que se deterioran con la edad no son en su totalidad irreversibles. El ejercicio físico regular de intensidad moderada tiene efectos documentados sobre ambos. Caminar a paso enérgico durante al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana mejora la elasticidad arterial de manera medible en periodos de 12 a 16 semanas. No recupera la elasticidad de los 20 años, pero la mejora significativamente respecto al estado sedentario. El ejercicio también mejora la sensibilidad de los barroreceptores al reducir la inflamación vascular sistémica que es uno de los factores que los embota. El yoga adaptado y los ejercicios de postura tienen además un beneficio específico para la hipotensión ortostática que va más allá del efecto cardiovascular general. Las transiciones posturales controladas que forman parte de estas prácticas,
Pasar de posiciones horizontales a verticales de manera gradual y consciente son en esencia entrenamiento específico del mismo reflejo barroreceptor que falla en los episodios de mareo. El cuerpo aprende a través de la práctica repetida a gestionar esas transiciones con mayor eficiencia. No como un concepto metafórico, sino como un proceso de adaptación neuromuscular real y medible. Quiero cerrar con algo que creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy, y que tiene que ver no con los mecanismos biológicos, sino con la actitud hacia las señales del propio cuerpo. Vivimos en una cultura que ha normalizado el malestar de la edad de una manera que no le hacemos a ningún otro sistema que valoramos. Si el motor del coche hace un ruido raro, lo llevamos al mecánico ese mismo día. Si la caldera de casa empieza a apagar y encender sola, llamamos al técnico esa misma tarde. Pero cuando el cuerpo envía una señal clara, repetible, técnicamente identificable, como esos 10 segundos de oscuridad al levantarnos, lo archivamos en la carpeta de cosas de la edad y seguimos. Los 10 segundos que describí al principio de esta conversación no son una anécdota, son datos, son tu sistema cardiovascular ejecutando un diagnóstico en tiempo real y entregándote el resultado en forma de experiencia sensorial. Y ahora tienes la traducción de ese resultado. ¿Sabes qué está fallando? ¿Por qué falla con más frecuencia a partir de cierta edad? ¿Qué factores lo amplifican? ¿Y qué puedes hacer esta misma tarde para empezar a reducirlo? La señal ya fue enviada. La pregunta es si vas a responderla o si vas a archivarla. Tu cuerpo lleva décadas cuidándote sin pedirte permiso, sin facturarte, sin quejarse hasta que el problema es lo suficientemente grande como para ser imposible de ignorar. Esos 10 segundos son la queja más pequeña que puede hacer antes de que el siguiente aviso sea más difícil de manejar. Escúchalo hoy, cuando todavía es fácil actuar. Implementa el protocolo esta tarde. Habla con tu médico esta semana sobre los factores modificables de tu situación específica, porque la libertad de moverte sin miedo, de levantarte sin calcular si el mundo va a girar, de vivir sin ese rincón de incertidumbre que los mareos repetidos instalan en la mente, es una calidad de vida que mereces y que está mucho más cerca de lo que crees.